Estados Unidos ya ha gastado cerca de 280.000 millones de dólares en atacar a Irán, en la guerra con Irán. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos es insolvente. Como mencionaste recientemente en un fascinante artículo en la revista Fortune que publicaste probablemente hace 1 o 2 semanas, el artículo se titula "El Tesoro acaba de declarar a Estados Unidos insolvente". Me resultó absolutamente fascinante el argumento y el propio artículo. ¿Podrías explicarnos los datos que analizaste, los datos a los que hiciste referencia en el artículo y también tus conclusiones? De acuerdo, estaré encantado de hacerlo. Puedo entender por qué probablemente te gusta eso, siendo contable público certificado. Sí, realmente puedes profundizar en el balance y en los detalles. Coescribí eso con un buen amigo y colega mío, Dave Walker, que fue el Contralor General de los Estados Unidos. Nos unimos para analizar los estados financieros cuando se publicaron, por cierto. El gobierno de Estados Unidos produce los estados financieros cada año. Así que, si los miras, veamos primero el propio presupuesto antes de entrar en los elementos fuera de presupuesto. El presupuesto en sí muestra unos activos de unos 6,1 billones de dólares y unos pasivos de unos 48 billones. Así que cuando los activos son mucho menores que los pasivos, estás en situación de insolvencia. Ese es el balance, no el presupuesto, el balance. Pero en realidad hay otro gran balance que está fuera del presupuesto y que incluye la seguridad social y Medicare. Eso se suma a los 48 billones de dólares en pasivos. Hay que añadir algo más de 88 billones de dólares adicionales en pasivos, casi duplicando el tamaño de los activos. Así que, si se combinan los elementos dentro y fuera del presupuesto, y esos elementos fuera del presupuesto son básicamente pasivos no financiados, no existe ninguna provisión para financiar estas cosas. Son simplemente pasivos del gobierno federal. El gobierno federal promete pagar, y si no están financiados, y aún así promete pagar y realmente cumple con esos pagos, ¿qué significa eso? Significa que o bien los impuestos tendrán que subir, impuestos directos para pagarlos, o habrá un impuesto inflacionario para eliminar los pasivos mediante la inflación. De cualquier manera, alguien más adelante va a recibir una factura enorme, 88 billones de dólares ya y subiendo. Así que en resumen, si combinas los presupuestos, Lena, obtienes 6,1 billones en activos y 136 billones en pasivos. Eso es insolvencia. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues bien, Walker y yo señalamos un par de proyectos de ley que actualmente están en marcha y que empezarían a abordar el problema. Uno de ellos establecería una comisión fiscal, y hay un proyecto de ley para hacerlo. H.R. 389, por si alguien quiere consultarlo. Está copatrocinado por Bill Huizenga y Scott Peters. Huizenga es republicano de Michigan y Peters es demócrata. Creo que hay más de 40 cofirmantes. Entonces, ¿qué haría esta comisión? Bueno, empezaría a poner el foco en el problema del que estamos hablando y en cómo solucionarlo. Esa sería, por así decirlo, la solución a corto plazo para el problema de insolvencia que acabo de describir. Empezarían a abordar eso. El siguiente proyecto de ley es en cierto modo más significativo. Fue patrocinado por Jody Arrington de Texas y propondría una convención constitucional para reescribir la Constitución de los Estados Unidos. En realidad, no es un proyecto de ley, sino una resolución del Congreso, la resolución de la Cámara 15. Lo que eso haría, si se llevara a cabo, sería obligar al Congreso a cumplir con lo que ya está obligado a hacer. Desde 1979, 2/3 de los estados han propuesto que deberíamos tener una convención constitucional, una limitada, centrada en restringir a los políticos para que no pudieran participar en los tipos de actividades que nos llevaron a la insolvencia.
Así que hay muchas posibilidades, pero una sería incluir un freno a la deuda en la Constitución. Se enmendaría la Constitución de los Estados Unidos e incluiría un freno a la deuda como el suizo, que fue adoptado en 2001 en Suiza. Lo que hacen los suizos es establecer que el gasto público no puede aumentar más rápidamente que la tasa de crecimiento de la economía. Al hacerlo, el gobierno no puede desplazar al sector privado. Podría reducirse como proporcional por SPEB de Exhara. Ese sería un aspecto. Es anjo es power. Es el largo del ciclo que uso sobre a one hundred equilibrar un presupuesto y plan puesto. Eso sería algo bueno, al metro, ¿entiendes? Así que al menos eso significa que a lo largo del ciclo económico no se podría seguir aumentando la deuda porque el déficit tendría que reducirse a cero. Habría que equilibrar los ingresos y los gastos no podrían crecer más rápido que la economía. Si la economía está creciendo, como el año pasado, a una tasa real del 2,1%, entonces la tasa real de crecimiento del gasto público solo podría ser del 2,1%. Ahora es mucho mayor, más del doble. Así que eso significa que el gobierno se está expandiendo. Eso significa que Trump, por supuesto, que no tiene ningún interés en la cordura fiscal, se aferra a lo que yo llamo locura fiscal. Y la locura fiscal es que nuestro déficit supera el 6% del PIB, una cifra muy alta. Eso significa que tendremos que emitir muchos bonos y letras del Tesoro para financiarlo. Con suerte, la Reserva Federal no los monetizará, es decir, no comprará los bonos. Por cierto, la Reserva Federal ya los está comprando. En diciembre, la Reserva Federal pasó de un ajuste cuantitativo en el que reducía el tamaño de su balance y dejaba que vencieran las letras y bonos que tenía, a una expansión cuantitativa. Desde diciembre, en realidad ha comprado valores por más de $40,000 millones, principalmente letras del Tesoro a corto plazo. ¿Y eso qué significa? Significa que han incrementado su contribución a la oferta monetaria. La Reserva Federal lo ha hecho. Cuando compran esos activos, crean crédito, y eso aumenta la oferta monetaria. Eso acaba alimentando más inflación. Así que olvidémonos de la inflación. No hemos hablado de la inflación. La Reserva Federal no va a volver a meter al genio de la inflación en la botella. La oferta monetaria está acelerándose ahora. Acelerándose. Y eso significa más inflación, no menos inflación. Y si pasamos rápidamente al déficit, leí recientemente que según los datos iniciales de 2026, se prevé que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos alcance aproximadamente $1,9 billones en el ejercicio fiscal, con un déficit de $1 billón ya registrado hasta febrero de 2026. Dr. Henke, ¿en qué momento un déficit grande y creciente se convierte en una crisis en lugar de una situación manejable? Bueno, de dos maneras. Una es, si por alguna razón los vigilantes de los bonos se suben a sus caballos y empiezan a cabalgar. Para comprar letras o bonos del Tesoro exigirán un tipo de interés más alto. Y un tipo de interés más alto repercute en el presupuesto, porque ahora mismo los gastos por intereses están aumentando a un ritmo muy rápido. Se están comiendo, bueno, la cifra exacta no la recuerdo ahora mismo, alrededor del 15% del presupuesto, lo cual es un número muy alto, por cierto. Es decir, un 15% del gasto presupuestario se destina únicamente a pagar la deuda. No está comprando nada ni devolviendo dinero a los contribuyentes ni nada por el estilo. Va a las personas que compraron los bonos. Y ese es un canal que podría generar una crisis, porque si suben los tipos de interés, no solo repercute en el presupuesto federal, es decir, básicamente se gasta menos en bienes y servicios reales por parte del gobierno federal,
o se transfiere menos de un contribuyente a otro. Es simplemente dinero que va, dinero que en cierto modo desaparece en un agujero negro. Ese es un aspecto. Otro aspecto es si tenemos una situación como la que tuvimos con la COVID. Recordad, tuvimos confinamientos, la economía se paralizó, los ingresos del gobierno disminuyeron, pero al mismo tiempo los gastos aumentaron y tuvimos un déficit monstruoso. ¿Y qué ocurrió? Más del 90% de ese déficit monstruoso se financió ¿con qué? El Tesoro emitió bonos y letras que fueron comprados por la Reserva Federal y monetizados. Monetizas la deuda. ¿Y qué pasó? De repente la oferta monetaria se disparó, crecía más rápido que nunca antes, más de un 27% anual. Y con un desfase, ¿qué ocurrió? Pues bien, la inflación subió al 9,1%. De ahí vino la inflación. Olvida los choques en la cadena de suministro y lo de temporal. ¿Recuerdas al equipo temporal? Se suponía que la inflación era cosa del equipo temporal. No, fue algo natural. La oferta monetaria se disparó, creciendo a un ritmo rápido que en cualquier otro momento desde la fundación de la Reserva Federal en 1913. Y efectivamente, con un desfase de aproximadamente un año, la inflación se aceleró. Las únicas personas que hicieron una previsión sobre eso fuimos John Greenwood y yo, utilizando la teoría cuantitativa del dinero. Dijimos en un artículo publicado en el Wall Street Journal para que constara que la inflación podría llegar hasta el 9%. Todo el mundo pensó que estábamos locos en aquel momento. ¿Y qué pasó? Llegó al 9,1%. Creo que por eso me contactaste por primera vez, por esa previsión. La viste, la reconociste y dijiste, bueno, que estos tipos serán engs. Sí, y es interesante porque hay tantas cosas ocurriendo ahora mismo en la economía estadounidense que son, por así decirlo, señales de alarma. Una de ellas es el mercado laboral, porque a pesar de los datos más recientes sobre el empleo, noté que una encuesta a los hogares mostró que en lo que va de año Estados Unidos ha perdido 1,4 millones de empleos. Así que la economía estadounidense se está debilitando y eso se suma a los efectos de la guerra con Irán. Y ahora, con el aumento de los costes energéticos, puede que sea seguro decir que estamos en el camino hacia una estanflación en toda regla. La Reserva Federal está ahora atrapada entre luchar contra la inflación, ya que, como dijiste, no va a poder volver a meter ese genio en la botella, y apoyar el crecimiento económico. ¿Cómo complica esta situación las decisiones de los bancos centrales como la Reserva Federal y quizá de otros bancos globales? Por ejemplo, la UE. Let's just take the EU, for example. Bueno, eso los pone en una situación muy difícil, porque lo que tenemos son políticas monetarias equivocadas en Estados Unidos, Europa y Gran Bretaña. Y también habéis tenido políticas fiscales equivocadas. Nadie tiene margen de maniobra. Ya no queda margen alguno. Todo el mundo está acumulando enormes déficits y tiene niveles de deuda muy altos. Con la política monetaria intentan que la inflación vuelva al objetivo, pero la inflación sigue por encima de ese objetivo. Así que esa es la situación incluso antes de que empiece la guerra. Y la guerra, usando un poco de jerga, pero la gente lo entenderá, ¿qué hace? Impone un enorme choque negativo y exógeno al sistema. Y el sistema ya era muy frágil. La parte fiscal no está bien, la parte monetaria no está bien, la parte arancelaria y comercial no está bien, nada está bien. Y luego en Estados Unidos, la mayor economía del mundo y la gran potencia más poderosa, existe esta incertidumbre de régimen. No solo no está bien todo lo demás, sino que el marco monetario y fiscal estándar tampoco está bien. Está desequilibrado. Y luego de repente también tienes esta incertidumbre del régimen que lo rodea. Así que tienes la economía más grande tambaleándose sobre una sola pierna y entonces empiezas una gran guerra. Esto es pura locura.
Y por cierto, no sabemos cuál será la próxima locura que salga de la caja, porque este asunto del alto el fuego del que hablamos creo que es muy frágil en el mejor de los casos. En el mejor de los casos es muy frágil. Y el elemento desestabilizador será Israel. Israel quiere mantener esta guerra en marcha e intentará todo tipo de operaciones de falsa bandera que, por cierto, serán muy difíciles de detectar, porque la censura en Israel es casi total. Y fíjate que, por cierto, ninguno de los periodistas puede siquiera entrar en la zona de Gaza. Y cuando pienso en los periodistas, lo único en lo que Israel es bastante bueno es en los asesinatos. Han asesinado, no sé cuál es el recuento final, pero son cientos de periodistas los que han sido asesinados. Así que, si a los israelíes no les gusta lo que estás informando, boom. Todos los informes que ves desde Oriente Medio provienen de Jerusalén o Tel Aviv. Pero todo eso está totalmente censurado. Hay dos cosas en las que los israelíes son muy buenos: los asesinatos y la censura. Resulta que el glorioso Mossad, que supuestamente lo sabe todo y nunca comete errores, cometió uno enorme en Irán. La estrategia de decapitación sabemos sin ambigüedades de dónde vino del Mossad, y sabemos sin ambigüedades que no funcionó, fracasó. Y sabemos, por la literatura académica y por la historia, que las decapitaciones casi nunca funcionan. And I think it's Así que todo eso se sabía. Y también sabemos, por cierto, que el Estado profundo de Estados Unidos le dijo a Trump exactamente lo que acabo de contaros. Pero Trump siguió adelante, de todos modos. Y eso nos lleva de nuevo al lobby israelí. Eso nos lleva de nuevo al profesor Mearsheimer. ¿Por qué no escuchó al Estado profundo? ¿Por qué siguió las órdenes de Netanyahu y básicamente del Mossad? Porque el lobby israelí es muy poderoso. exactly. And I would just add that it may be fair to Exactamente, argue that exactamente. the decapitation Y strategy solo actually añadiría que backfired puede because ser justo if afirmar you que la talk estrategia de to, decapitación people from en realidad Iran salió or mal, of Iranian porque si origin hablas now con living in the personas de West, Irán o de they will origen tell you iraní que that ahora viven en it Occidente, te actually dirán que el intento de the asesinato de Ali Khamenei assassination of en realidad Ali unió a los Khamenei iraníes en torno al actually Estado. united No hizo que Iranians quisieran ser bombardeados, no around hizo the que quisieran que state. se It destruyera didn't su cause them to infraestructura. want En realidad, the Roger cause them estaba en to del want en for un their territorial infrastructure to be är destroyed. research. It actually united It's them real. around the state It's a and det against the model. aggressors, the US and Israel. So it backfired, arguably. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia persa, en la historia iraní, en la cultura persa. Uno de mis colegas, el profesor Vali Nasser de la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins, ha escrito un libro, creo que el último se publicó en diciembre. Creo que se titula La estrategia iraní. Puedes buscarlo en Google. Es otro de los que merece la pena ver en YouTube porque, por supuesto, es un académico muy distinguido. Nació en Teherán, obtuvo su doctorado en el MIT, y su padre, también un académico muy distinguido, recibió su doctorado en el MIT igualmente. Así que ha recorrido la historia para comprender Persia a lo largo de miles de años. Pero más recientemente, digamos desde 1500, Persia siempre ha estado en una posición defensiva, en cierto modo, porque en primer lugar, no son árabes. No son árabes, pero están rodeados de árabes. Así que han tenido a los árabes, digamos, como adversarios. Eso ha sido una cosa. Han tenido a Rusia desafiándolos, han tenido al Reino Unido desafiándolos, han tenido a Estados Unidos desafiándolo, han tenido a Israel desafiándolos. Siempre estos desafíos, pero ellos persisten con ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Cuando son atacados y la gente intenta destruirlos, ¿qué hacen? Se agrupan en torno a la bandera. Y él analiza esto e indicó y anticipó, incluso antes de la guerra anterior de este año con Irán, que eso era exactamente lo que harían. Y eso es lo que han hecho. Su conclusión, al igual que la de Mearsheimer, por cierto, ambos coinciden, es que cuanto más se prolongue la guerra, mejor será para Irán. Se beneficiarán de ello.
Y ese tipo de discurso no lo ves en Estados Unidos. La maquinaria propagandística dice, ya sabes que han sido destruidos, esto y aquello. Pero en realidad, ¿qué ha pasado? Las guerras en realidad les han beneficiado porque controlan el estrecho de Hormuz, el punto de estrangulamiento. Hay 8 puntos de estrangulamiento en el mundo, y uno de ellos resulta ser el estrecho de Hormuz. Ellos lo controlan. Y el otro es el estrecho que da al Mar Rojo. ¿Y quién lo controla? Exacto, tienes razón. Así que esos 2 estrechos, si realmente se cerraran, provocarían prácticamente una catástrofe en la economía mundial. Así que tenlo en cuenta. Y por último, aparentemente alguien le dijo a Trump que va a destruir la economía mundial si esto continúa. Ahora él lo presentará como, lo ganamos todo, he conseguido todo lo que quería, ha sido maravilloso, y cosas por el estilo. Pero lo único que tenemos, bueno, tenemos muchos aspectos negativos en Estados Unidos. Tenemos el aspecto financiero negativo del que hablaste, tenemos un aspecto económico negativo, tenemos un aspecto político negativo y un enorme daño reputacional, porque China saldrá ganando, Rusia saldrá ganando, los BRICS saldrán ganando, el sur global saldrá ganando. Todo el mundo se está alejando de Estados Unidos. De hecho, se anunció a principios de esta semana que los franceses han completado la retirada de todo su oro de Estados Unidos. Ese cambio es uno de los muchos pequeños síntomas de lo que está ocurriendo. Por cierto, no se puede alejar uno completamente, para que quede claro. La mayor potencia del mundo es Estados Unidos. No hay manera de hacer un giro del 100%, pero en los márgenes sí se puede girar y alejarse. Y creo que esto será muy perjudicial para Estados Unidos a largo plazo. El coste a largo plazo de estos aranceles y de la guerra contra Irán será muy significativo. Dr. Henke, quizá la última pregunta de hoy. ¿Cuál es el objetivo final de Trump en materia económica? Faltan varios meses para las elecciones de mitad de mandato y estamos en una catástrofe total, con el coste de la guerra aumentando, la inflación al alza y el mercado laboral debilitándose. ¿Cuál es su objetivo final aquí? Bueno, creo que se trata de retórica frente a realidad. Veremos si su retórica es lo bastante poderosa como para convencer a la gente de que la economía está en auge y de que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ahora bien, si miras las cifras económicas que mencioné al comienzo de nuestra entrevista, eso no es cierto. Simplemente no es correcto desde el punto de vista factual. Ahí termina esa historia. Y creo que el público básicamente se da cuenta de lo que acabo de decirte, de hecho. Sus cifras en las encuestas sobre todos los indicadores económicos están cayendo. Así que la opinión pública, por lo que valga, ahora Trump dirá que es un montón de tonterías, que no vale nada hasta que obtenga un buen resultado. Si los números son malos, dice que es una tontería. Si los números son buenos, dice, Dios, estos tipos son unos genios. Así que ahí estamos. La gente tiene que tener mucho cuidado con el giro que sale de Washington. Y recuerda la regla del 95% de Henke. El 95% de lo que lees en la prensa es o bien erróneo o irrelevante. Y eso es algo muy difícil de aceptar y de asimilar para la gente. Mira, por cierto, de esto es de lo que estamos hablando, la retórica frente a la realidad. Ahora bien, ¿conoces la Escuela de Estudios Internacionales, Mearsheimer? Él es un realista. Es una escuela realista. Y yo soy realista, no solo en economía internacional, sino también en política internacional y en política económica. Hay que mirar los hechos y ver lo que dicen, e intentar entender lo que ha ocurrido en el pasado y cómo se relaciona con el presente, con las cifras actuales y todas esas cosas. Como se suele decir, hay que saber cómo conectar los puntos.
Exactly. Exactamente. Dr. Henke, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación fascinante, la he disfrutado mucho y sé que a nuestros espectadores les encantaría volver a tenerla en el programa pronto. Lo espero con ganas. Bueno, tengo muchas ganas de volver a acompañarte, Elena. Gracias por invitarme.